¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La marioneta presidencial del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, prosigue su periplo por Argelia, Rusia, China y Turquía, mendigando el auxilio financiero y energético que su revolución necesita para poder sobrevivir al caos económico, sanitario y energético que esta misma ha provocado en la isla. Por más de 6 décadas de continuo acoso, Díaz-Canel ha llegado a Moscú con sus lamentos y con su retórica comunista, donde fue recibido con honores como aliado del Kremlin en un mensaje ante la Duma. Y por eso de seguir besando de alguna forma tobillos en su acalorado discurso, agradeció la solidaridad y apoyo de Rusia ante el bloqueo estadounidense y condenó enérgicamente, permítanme que les lea, las sanciones que hoy se imponen de forma unilateral a la Federación Rusa por ese enemigo común que es los Estados Unidos. Pero como era de esperar, y como eso de la solidaridad y de los halagos tienen un precio, pues tampoco perdió tiempo para mostrar realmente las razones de su viaje, asegurando que también continúa pendiente el desarrollo pleno de los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación para llevarlos al mismo nivel que las relaciones políticas. Agarrado de este mismo discurso, posteriormente se reunió con miembros del Senado para impulsar negociaciones con Putin, con quien inauguró una estatua de bronce de Fidel Castro en la plaza que lleva su mismo nombre en el marco de los 6 años de su deceso. Y por lo que la Sociedad Histórica Militar Rusa, promotora de esta idea, ha asignado 20 millones de rublos, que es más o menos el equivalente a unos $333.000. Sin mencionar la conflictividad que desata la miseria en Cuba y el mal común que azota a los países de su gira por la falta de libertad, Díaz-Canel va a aterrizar en China para responder a la invitación de Xi Jinping y explorar vías de cooperación económica, y posteriormente lo hará también en Turquía con ese mismo objetivo. Hasta ahora la bolsita solamente la ha llenado con el único beneficio que le ha aportado a Argelia al anular la cancelación de los intereses de su deuda y ofrecer a la isla una central eléctrica solar para aliviar los continuos apagones. Dicen que el mono baila dependiendo de las monedas que le tiren. Hoy el baile está servido. Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Buenas noches, Marian. Y nos acompaña también Juan Antonio Blanco, especialista en Relaciones Internacionales, negociación y resolución de conflictos. También muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver, vamos a comenzar con los objetivos de esta visita. Está claro que por encima, además de esas líneas ideológicas similares, se está aprovechando quizá este momento para tratar de conseguir ese auxilio y esa ayuda que Cuba necesita en un momento tan particular como este, ¿no, Eric? Sí, sin duda. Aquí este viaje tiene varios objetivos. Por el lado de Cuba, por ejemplo, Rusia ha estado suministrando alrededor de 700.000 barriles de petróleo, que obviamente Cuba necesita también. Rusia en el pasado, bajo Putin, ha perdonado parte de la deuda, ha postergado parte de la deuda, y en ese tipo de cosas son ayudas económicas también de empresas rusas que van allá. Por el otro lado, para Rusia, Cuba básicamente ha sido el cabildero principal de Rusia en esta guerra de Ucrania en América Latina, consiguiéndole votos. La propaganda es altísima también en África y otros países, y eso ha sostenido la poca ayuda diplomática que tiene Rusia a nivel internacional. Ha sido en gran parte liderada por los cubanos, y eso es importante. También es importante ver que una de las cosas a corto pero a largo plazo también para Putin es la base de Lourdes, que es una base de inteligencia que se ha reactivado en los últimos años, donde Rusia tiene una presencia importante, y ese tipo de, estando tan cerca a Estados Unidos, es una posición estratégica para Putin. Lo era, y antes de la guerra lo estaba tratando de forjar, y bueno, Cuba básicamente le sirve como ese mecanismo para que Rusia tenga esa presencia cerca de Estados Unidos también. Ahora, Juan Antonio, Cuba está afrontando la mayor escasez de combustible de las últimas décadas. Hay que recordar que ese acuerdo de cooperación entre Venezuela y Cuba, Venezuela era el que le estaba supliendo de alguna forma el grosso mayor de las importaciones petroleras a la isla, pero esa situación ha cambiado bastante en los últimos 2 años. Se ha pasado de casi el 100% a un 50% aproximadamente de los 50.000 barriles, o sea, de los 100.000 barriles, aproximadamente al 50%.
50, 60.000 barriles diarios, que es lo que se estaría supliendo ahora. Obviamente, esa parte de la energía es extremadamente importante que la pueda llegar a suplir alguno de estos países. Rusia está entregándole en este momento, y desde que comenzó la invasión a Ucrania, uno de los mayores exponentes de crudo. ¿Cómo tendríamos que hacer esa lectura? ¿Que los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos mis enemigos? ¿Por dónde va este tema? Bueno, vamos a comenzar por ratificar lo que acaba de decir el profesor. O sea, esta agresión rusa a Ucrania, que fue unilateral y no provocada, en realidad es una agresión que se ha convertido en una agresión de una alianza transnacional en torno a la Federación Rusa contra Ucrania. O sea, con Rusia, con Putin específicamente, están colaborando por un lado China, en menor escala, de una forma mucho más sutil, porque lo que hacen es ayudar con sus bancos a evadir las sanciones financieras que se le han impuesto a Rusia. Está colaborando, por supuesto, Bielorrusia, que le proporciona facilidades logísticas en un territorio fronterizo a Ucrania. Está colaborando Irán cuando le suministra los drones para atacar al enemigo ucraniano. Y el que ha tenido un papel muy destacado precisamente ha sido Cuba. Como él decía, Cuba lleva fundamentalmente el papel de liderazgo en dos frentes de guerra. El frente diplomático, exacto, donde ellos todavía llevan la voz cantante entre los antiguos países no alineados, sobre todo de África y de América Latina, algunos países asiáticos también, en los que tienen mucha influencia en los africanos desde la época de las guerras de independencia, en que ellos tenían guerrillas apoyando algunos de los movimientos de liberación nacional en aquellos países, personas que han llegado después a tener cargos muy importantes dentro de esas naciones ya una vez que fueron independientes. Y está en América Latina, en el mundo hispano, para ser más exacto, porque eso incluye a España, todo el barraje de propaganda coordinado con RT, con Sputnik, Novotny y otras agencias rusas, en las que ellos toman las líneas de desinformación y propaganda que emanan de Moscú y las adaptan y las lanzan por sus propios medios de Prensa Latina, AIN, en fin, todo ese engranaje, Telesur, que trabaja junto con ellos desde Venezuela. Entonces, todo lo que es el frente diplomático, donde ellos han creado un bloque de países abstencionistas, y aquí el voto abstencionista es un voto a favor de Moscú, y han proporcionado a esos diplomáticos una narrativa para justificar su abstención, que es que ellos están en contra de la guerra, ellos quieren la paz, ellos quieren negociaciones entre ambos países. Por supuesto, lo de las negociaciones empezaron a insistir cuando ya los rusos llevaban la peor parte en la guerra. Antes no decían nada de esa cuestión. Y tienes la parte esta de la información. Yo he estado en España hace unos meses atrás, me alojé en un hotel, puse el televisor, me salió Cubavisión y ahí había una cantidad de propaganda prorrusa en relación a la guerra de Ucrania, transmitido en perfecto español para los que lo quisieran ver. Entonces, ese es el tema, esa es la parte. La dictadura castrista, obviamente, no solamente el operador diplomático, es además ese operador de la inteligencia y de la propaganda del Kremlin, y esto se ha probado desde hace muchísimo tiempo. Incluso el viceministro de Relaciones Exteriores había dicho en enero que pretendía mandar incluso unidades militares a Cuba y a Venezuela, que eso levantó un poco las señales de alarma de cómo era posible que se estuvieran asentando en estos países, en el patio trasero de Estados Unidos, sin que Estados Unidos no se diera muy por enterado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel en este viaje y después continuamos conversando. La hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también. Nosotros hemos estado más de 60 años bloqueados y recibiendo estas sanciones. Por eso, nuestro primer compromiso ha sido seguir defendiendo la posición de la Federación Rusa ante este conflicto que entendemos que ha sido creado y tiene su origen lamentablemente manipulado por el gobierno de los Estados Unidos ante la opinión pública.
Bueno, esta función de lametobillos, por llamarlo de alguna manera, que tiene Díaz-Canel es como la deformación del espejo cóncavo, donde uno no quiere ver cuál es la realidad, cuando la realidad es que ellos mismos, por esa postura que tienen intransigente, radical, represora, son los mismos que están metidos en este problema desde hace 62 años, que desgraciadamente afecta más al pueblo que les afecta a ellos. Bueno, lo que no cabe duda, yo les estaba comentando, es que aquí nada se hace por casualidad, porque Eric, ahora después de que salga de Rusia, donde además se inauguró esa estatua que estábamos comentando de casi 3 metros de Fidel Castro, en la plaza de Fidel Castro, a pocos metros de la plaza de Hugo Chávez y de Allende, la idea de todo esto realmente, estamos en ese engranaje de propaganda, sobre todo propaganda de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo comentaba antes algo que me parece que es preocupante y es la posición que tiene Cuba en América Latina, sobre todo en este seno de todos los países ahora amigos del socialismo o mal llamado socialismo del siglo XXI, donde está ejerciendo esa labor perfectamente a las espaldas y en el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, sin duda, Cuba ya venía ejerciendo ese rol a favor de Rusia al principio de la guerra, pero las últimas elecciones en América Latina le dará mucho más influencia. No cabe duda que aunque son gobiernos diferentes, las relaciones entre Cuba y el gobierno de Lula llevan de muchos años, las relaciones de Cuba con la administración de Kirchner en Argentina es muchos años, las relaciones de Boric en Chile, y realmente como líder universitario, también admirador, también hubo acá, y obviamente la elección en Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México, etcétera. Entonces va a incrementar los lazos que tienen diplomáticos y eso va a ayudar a Rusia. Creo que es importante regresar a la propaganda. Ayer estuve escuchando la entrevista de Díaz-Canel con Russia Today, ¿no? La cadena rusa que tiene todo un despliegue en español importantísimo en América Latina. Y abiertamente, Díaz-Canel no solo estaba diciendo el profesionalismo que tienen, etcétera, que es irónico, ¿no? Porque en Cuba no se permite la libertad de prensa, pero como en Cuba opera abiertamente 24 horas, decía Díaz-Canel, Russia Today. Y Russia Today realmente ha sido el portavoz, junto con los cubanos, de esta guerra en Rusia. Ya no es ni casi es exactamente casi la posición del Kremlin. Y una cosa interesante más, Mariana, no solo son los medios oficiales. Cuba está haciendo un esfuerzo comunicacional para influenciar medios en general, buscando diferentes ángulos que pueden ser, sea el antiimperialismo, antiamericanismo, anti-OTAN, etcétera. Y también he visto expertos o otros tipos de personas que salen a hablar que no trabajan para el canal, o por lo menos que no se conoce, que trabajan, sino que vienen y hablan como terceros, de nuevo, en este tipo de propaganda o este tipo de discurso que el Kremlin a través de Cuba está llevando a América Latina, y eso es importante. No, y es importante porque además muchos de ellos, con todo el respeto del mundo, se disfrazan incluso de analistas, y yo he visto barbaridades en los últimos meses de personas que se han puesto ante una cámara de televisión a negar, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Ucrania, a negar los muertos de Ucrania, a negar que Ucrania estaba teniendo reveses en el campo de batalla, diciendo que Rusia estaba ganando la guerra. Y claro, uno se tiene que frotar los ojos y decir, un segundo, porque RT... cuando operaba aquí en los Estados Unidos, y yo conocí muchos de los productores que trabajaron anteriormente para Telemundo, tenían una línea que si se salían de esa línea eran inmediatamente despedidos. Pero estos personajes que tú estás diciendo son igualmente peligrosos, Eric, y sin embargo los hemos visto pululando por diferentes cadenas de televisión. Sí, y eso es lo importante, porque cuando es un medio estatal, obviamente es propaganda, pero uno sabe que es el medio, ¿no? Exacto. Y aquí el tema es que hay muchos analistas y algunos pagos, y otros que a lo mejor por algunas razones u otras están proponiendo este punto de vista. Y no estamos hablando algunas veces de un debate porque una cosa pasa u otra. Puede haber diferentes perspectivas, pero se está repitiendo la línea del Kremlin y en cada país buscan el ángulo que puede ser interesante. Yo los he visto, he estado en algunos programas que creo que con algunos de ellos
ya que después los bots rusos siempre van a mis redes sociales. Sí, no te preocupes que no eres el único. Ahora, Juan Antonio, después de esta gira se marcha para China y va a tener una reunión con Xi Jinping y después se marcha para Turquía. ¿Qué crees que puede pasar en esas reuniones? Porque China tampoco tiene una gran bonanza económica como para volverse a convertir en el padre adoptivo de Cuba. No creo que en China vaya a suceder nada importante, aunque los comunicados de prensa son fácilmente manipulables para dar la impresión de que algo importante o trascendente sucedió. Y en el caso de Turquía, tampoco. O sea, son dos países que les gusta que les paguen. En el caso de Turquía, por ejemplo, la planta esta flotante que mandaron eléctrica, que no resuelve el problema del país, pero bueno, lo puede aliviar en alguna medida. Eso es como tener una planta dentro de tu casa que te haya dado FEMA por si hay un ciclón o un huracán. Se ha pagado en especie, se ha pagado entregándole uno de los, creo que es el mayor astillero de barcos que hay en Cuba a la empresa que le hizo la oferta. Y estos tipos de acuerdos son acuerdos también que se están haciendo a espaldas de la ciudadanía, suponen cesión de recursos. Por otra parte, yo no estoy muy seguro de si ese astillero fue realmente construido después del 1 de enero del 59. Tengo la impresión de que eso tenía propietarios antes de la revolución. Es posible que alguien haya puesto en algún momento un juicio por la Halliburton o estuviera dispuesto a ponerlo. Entonces están haciendo todo tipo de maniobras, pero este viaje tiene dos vertientes. Una es ver si consiguen algo que nunca va a satisfacer las necesidades de un sistema que ha colapsado. Y esto es muy importante decirlo. Le pueden entrar 3.000 millones de dólares en remesa. Le pueden levantar o congelar el pago de la deuda o de los servicios de la deuda. Nada de eso va a recuperar las necesidades de inversión inmediata para recuperar en este momento un sistema que ha colapsado. Lo único que puede recuperar ese sistema de producción de alimentos, de producción de servicios de distintos tipos, es que abran la sociedad cubana al mercado, o sea, una reforma radical. Todo esto no llega a ser ni siquiera una curita de mercurocromo para resolver el problema de la economía. Y hay que tener mucho cuidado con lo que dice la prensa, porque, por ejemplo, una palabra que yo no he logrado precisar, que es que clausuraron el pago del servicio de la deuda. ¿Qué quiere decir clausurar? Quiere decir posponer, quiere decir condonar. Posponer, exacto. Quiere decir posponer sin incrementar durante este periodo de tiempo los intereses, o clausurar puede ser interpretado como que fue perdonado. Que fue, exactamente. Exacto. Fíjate que una de las cosas importantes es que, si no recuerdo mal, creo que fue en octubre del 2013, Rusia sí que condonó el 90% de la deuda que Cuba había adquirido casi desde la época de la extinta Unión Soviética. Y ahora, justo en los días previos de la invasión de Rusia a Ucrania, creo que pospuso también el pago de esa deuda hasta el 2027. ¿Será que están esperando también algo por más o menos por ahí, o que les deben el favorcito de